Si te dijeron que era solo ansiedad, ¿qué era en realidad? Historia 1. Cáncer. Durante meses viví atrapado en una maraña de ansiedad y un persistente zumbido en mis oídos, sin entender qué me sucedía. Mis análisis de sangre no mostraban nada fuera de lo común. Solo atribuían todo a la ansiedad. Hasta que, en una visita de emergencia, llegó el diagnóstico que cambiaría mi vida: cáncer. Tras enfrentar el tratamiento, cirugías y quimioterapia, aquella ansiedad opresiva se desvaneció, al igual que el molesto zumbido. Claro, surgió una nueva inquietud, porque encarar un diagnóstico así impone un miedo profundo, pero no se comparaba con aquella sensación constante de nerviosismo que había experimentado antes. Aquella ansiedad fue en realidad un aviso silencioso del cuerpo, la sombra que me llevó a descubrir la verdad: tenía cáncer. Historia 2. Tenía unos calambres terribles en las piernas que iban y venían. Estaba en el trabajo, en un hogar para personas con discapacidades, y no podía marcharme hasta que alguien me relevara. En medio de ese sufrimiento, llamé a mi jefe completamente desesperada. Lo peor era que ni siquiera debería haber estado ahí, porque estaba enferma con gripe y un malestar estomacal, pero en ese entonces me costaba poner límites, así que terminé yendo porque me lo suplicaron. Mi jefe me dijo que ya estaba en camino y que había llamado a una ambulancia. Seguro les transmitió que yo fingía o que solo tenía un ataque de ansiedad, porque eso fue lo que me comentaron luego los paramédicos. Como el dolor había cedido un poco, ellos dudaron y me dijeron que podrían llevarme al hospital si realmente quería. Pero lo expresaron con una indiferencia que me dejó sintiéndome fuera de lugar, como si no fuera algo serio. Esa actitud me hizo sentir desconcertada, y cuando llegó mi jefe, de alguna manera logré manejar y llegar a casa. Unas horas después acudí a urgencias, y creo que si no lo hubiera hecho, podría haber sufrido daños irreparables. No podía ni siquiera tomar agua porque seguía muy débil, y en mi confusión consumí casi una botella entera de antiácidos, lo que terminó siendo una sobredosis de calcio. Los calambres insoportables que sentía en las piernas se debían a la falta de potasio, pero se agravaron mucho más porque el exceso de calcio alteró completamente el equilibrio en mi cuerpo. Para colmo, todavía luchaba contra la gripe y una neumonía. Al final, estuve una semana en el hospital y casi un mes sin poder caminar con normalidad. Mi jefe seguía insistiendo en que no era algo tan grave, aunque le hubiera contado que el dolor fue tan intenso que me tuvieron que administrar Dilaudid, un medicamento que no se prescribe con facilidad. Historia 3. Desde que tenía unos 15 años, empecé a notar síntomas extraños, y mi médico de cabecera quería recetarme Xanax porque decía que era ansiedad. Pero en 2019, cuando tenía 24 años, ya estaba desesperada porque me sentía muy mal, como si algo no estuviera bien en mi cuerpo. Fui a urgencias y supliqué a un doctor que me tomara en serio. Me hicieron una tomografía de la cabeza y detectaron una cantidad anormal de líquido alrededor de mi lóbulo frontal. Después me enviaron con un neurólogo para una resonancia magnética, pero él solo me dijo que era ansiedad otra vez. Llorando y rogando, le insistí que no estaba loca y al final me dio una referencia con un neurocirujano. Por fin, este neurocirujano me escuchó y dijo que creía que tenía pseudotumor cerebral. Y para rematar, encontró un pequeño aneurisma en la resonancia. Entonces me mandó con un neurocirujano vascular, quien me hizo una punción lumbar y un angiograma cerebral. Esos estudios confirmaron que efectivamente tengo pseudotumor cerebral por un estrechamiento de los ventrículos en mi cerebro y que el aneurisma es muy pequeño, por lo que no requiere cirugía por ahora. Así que después de tantas veces que la gente me llamó hipocondríaca o que pensaban que estaba loca por creer que un dolor de cabeza era un tumor cerebral, resultó que sí tenía realmente algo que hace que mi cuerpo reaccione como si tuviera un tumor cerebral. Historia 4. ¡Wow! Tuve una disección espontánea de la arteria coronaria, o SCAD, que terminó en un ataque al corazón. Cuando llegué a urgencias, un doctor me dijo que tal vez solo era ansiedad. No puedo culparlo, es el principio de la navaja de Occam, buscar la explicación más simple. Pero le respondí con respeto: no es un ataque de pánico. Entonces me tomaron en serio y, después de hacerme unas pruebas más, mis niveles de troponina estaban por las nubes, pero en las imágenes no había bloqueos. Apenas 20 minutos después ya estaba en el laboratorio de cateterismo colocándome stents. Historia 5.
Sufría del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Mi corazón latía con tal rapidez que parecía querer rendirse y sentía que la oscuridad se acercaba. 3 veces me presenté en urgencias con un pulso acelerado de 170 mientras yacía tranquilo, pero en cada ocasión me devolvieron a casa atribuyendo todo a un ataque de pánico y la ansiedad. Claro que estaba preocupado, parecía que mi propio pecho iba a estallar bajo esa presión insoportable. La vez siguiente que sucedió, decidí acudir a un hospital mucho más lejos, a 1 hora de distancia, donde finalmente recibí un diagnóstico que me dejó sin aliento. Por fortuna, lograron operarme la semana siguiente. Historia 6. Estuve con síntomas en el corazón durante 1 mes, pero me decían que solo era ansiedad. Pasé entrando y saliendo de urgencias todo ese tiempo, hasta que por fin me hicieron un par de pruebas extras y descubrieron que tenía perimiocarditis. Había estado experimentando taquicardia ventricular, falta de aire y una opresión en el pecho mucho más tiempo del que debía haber esperado para que me tomaran en serio. Apenas me detectaron la infección, me admitieron de inmediato en el hospital. Historia 7. Una semana después de regresar a casa del hospital, empecé a notar que mi visión se volvía borrosa. Se lo comenté a mi tío y a mi novio en ese momento, pero ambos lo atribuyeron a la ansiedad porque estaba atravesando problemas de salud mental. Sin embargo, mi vista seguía empeorando y empecé a tener dolor de cabeza intensos que me dejaban paralizada por ratos. La situación llegó al punto en que ya no podía manejar y tuve que convencer a mi ex para que me llevara al especialista de los ojos. Recuerdo que entré llorando, diciéndole a la recepcionista que sentía que estaba quedándome ciega, causando todo un espectáculo, jaja. Por suerte, me atendieron de inmediato. Resultó ser un efecto secundario súper raro de un medicamento nuevo que estaba tomando. En solo 2 semanas, mi graduación había saltado de -6 a -9. La doctora comentó que ese fenómeno solo se había documentado en 3 personas en todo el mundo. Me dieron lentes de contacto con la nueva graduación y me recomendó dejar el medicamento. En menos de 1 semana, mi visión volvió a la normalidad. En resumen, mi vista empeoró muchísimo, nadie me creyó cuando dije que no era ansiedad, y al final resultó que el medicamento nuevo estaba dañando mi visión de forma acelerada. Historia 8. No fui yo, sino una amiga quien enfrentó esto, endometriosis. Su problema se agravó tanto que el tejido propio de su útero comenzó a extenderse hacia sus pulmones. Imagínate, cada vez que los cólicos la atacaban, sentía cómo le comprimían el pecho, dejando su respiración entrecortada. Y los médicos, sin más respuesta, atribuían todo a la ansiedad. Hasta que, por fin, una doctora creyó en su dolor y decidió intervenir quirúrgicamente. Fue entonces cuando descubrieron que el tejido había avanzado hasta rozar su corazón. Si esa sombra hubiese seguido su avance, esos cólicos podrían haberla llevado más allá de esta vida. Historia 9. Hoy fue el primer día de escuela de mi hijo, y anoche, justo a la hora de dormir, se le empezó a clavar un dolor de cabeza terrible, aunque él había estado bien durante todo el día, hidratado, descansado y sin señales de malestar. Yo estaba seguro al 100% de que era ansiedad por empezar la secundaria, porque lo vi cada vez más nervioso. Entonces entré a su cuarto para ayudarlo. Le puse una bolsa de hielo en la nuca, hicimos ejercicios de respiración profunda y le decía que se relajara porque así se iba a sentir mejor. Pero de repente, se incorporó de golpe, salió corriendo del cuarto y vomitó como si algo lo estuviera poseyendo. Lo que yo no sabía era que más temprano había comido unas sobras de las que no estaba nada seguro, y que todo ese dolor de cabeza y malestar eran por una intoxicación alimentaria. Apenas vomitó y se dio una ducha, se sintió mucho mejor, gracias a Dios. Me siento fatal por no haber creído en su palabra, pero al mismo tiempo muy agradecido de haber ido a verlo y tratar de ayudarlo. Historia 10. No fui yo, pero una amiga que está en sus 20 y tantos se fue de vacaciones con su familia a las Bahamas. Durante el vuelo comenzó a sentir un dolor en el pecho. Cuando aterrizaron, la llevaron al hospital y le dijeron que era solo ansiedad, probablemente por el estrés de viajar y volar. El dolor no desapareció, así que 3 días después fue a otra sala de urgencias. Resulta que uno de sus pulmones se había reventado en el avión. Estaba respirando prácticamente con la mitad de capacidad y todavía tenía dolor en el pecho,
pero lo ignoró 3 días más porque el primer doctor no quiso investigar bien el problema. Historia 11. Para mi esposo, todo comenzó con la esclerosis múltiple. Su cuerpo empezó a sentirse entumecido, empezando por los pies y subiendo poco a poco hasta el pecho. Además, tenía otros síntomas que ya apuntaban a esa enfermedad. En un momento, un doctor canceló su cita y mandó a una enfermera a decirle que solo era ansiedad. Sí, así de ridículo. Resulta que ya tenía varias lesiones afectando su columna. Al final, logró recibir la atención médica adecuada, aunque tuvo que inventar que la esclerosis múltiple corría en la familia, porque realmente no hay pruebas de que sea hereditaria, jaja. Pero bueno, ahora está bien. Historia 12. Me diagnosticaron a los 35 años. Tengo principalmente el tipo inatento, así que mi hiperactividad se manifiesta más en mi interior que en el exterior. Durante mucho tiempo creí que esos pensamientos acelerados que no respondían a los medicamentos para la ansiedad que solo lograban adormecerme, pero sin calmar mi mente inquieta eran una ansiedad incurable. Comencé a tomar una dosis pequeña de un estimulante 2 veces al día y, el día en que me percaté de que por primera vez en mi vida mi cabeza estuvo en completo silencio, ese instante quedó grabado en mi memoria como un recuerdo muy especial. Terminé llorando de emoción. Historia 13. El esposo de la supervisora en mi trabajo anterior, una figura bastante reconocida en la industria donde trabajo, pasó meses sin poder tragar bien y lo único que le dijeron fue que tenía ansiedad. Al final se descubrió que padecía un cáncer avanzado en el esófago. Apenas unos meses después del diagnóstico, emprendió el viaje sin retorno, dejando atrás a su esposa, a una hija pequeña y a toda una comunidad que lo estimaba profundamente. A mi parecer, fue una negligencia médica desgarradora. Historia 14. Problemas graves del corazón. Eso fue lo que le pasó a mi madre cuando tuvo algo que a mí me pareció una convulsión. Llamé al 911, la atendieron con medicamentos para la ansiedad y la mandaron a casa. Bueno, en ese momento acepté eso. Tengo una amiga que sufre ataques de pánico que terminan en convulsiones, y aunque no parecía haber ningún factor que lo desencadenara, yo también tengo un trastorno de ansiedad, así que sabía que a veces simplemente pasa. Pero la segunda vez que ocurrió, fue mucho peor. Entonces le hicieron un diagnóstico correcto y ahora lleva un marcapasos. Ha pasado 1 año y no ha vuelto a tener problemas. El primer doctor simplemente la ignoró diagnosticándola con ansiedad, como solían hacer con las mujeres, tratándolas con un diagnóstico de histeria. Historia 15. Hidrocefalia. Durante mi adolescencia me trataron por todo tipo de síntomas, ansiedad, depresión, migrañas. Pero nunca me hicieron una tomografía o una resonancia. Fue hasta ya en mis 20 años, después de una lesión, que me hicieron una tomografía y descubrieron que tenía algo bloqueando el flujo de líquido cefalorraquídeo en el tercer ventrículo de mi cerebro. Resulta que tener algo que empuja tu cerebro hacia el cráneo desde adentro provoca vómitos y te deja completamente agotado, miserable y ansioso. Nunca imaginé que esos malestares tenían ese origen. Historia 16. Pancreatitis, en realidad. Verán, pasé 14 horas en la sala de emergencia con un dolor abdominal insoportable que solo empeoraba. Y lo peor es que el médico que finalmente me atendió casi lo descartó todo como un ataque de pánico o ansiedad causado por el cannabis, solo porque le dije la verdad, que el cannabis era la única sustancia recreativa que consumo. Por suerte, insistí muchísimo para que me hiciera más pruebas. Aunque no estaba muy convencido, accedió y, para su sorpresa, me terminó internando en el hospital. Así pasé las siguientes 2 semanas, recibiendo tratamiento y recuperándome de una pancreatitis aguda. Historia 17. Al final, no se trataba de ansiedad, sino de que mi cuerpo no lograba asimilar bien los nutrientes. Resulta que, desde el punto de vista digestivo, soy un no absorbente. Creo que también influye en la piel, pues tampoco conseguía aprovechar la vitamina D. Mi dieta en ese entonces estaba llena de alimentos saludables, pero por más que comía bien, no obtenía beneficio alguno. No lograba absorber calcio, vitamina D, magnesio, zinc, potasio ni vitamina K. Todos esos nutrientes que había buscando durante años para cuidar mi salud simplemente no surtían efecto.
Tuve que recurrir a suplementos en dosis elevadas durante un año completo para elevar los niveles en mi sangre y ahora solo preciso una dosis diaria. Lo más asombroso fue que mi ansiedad se disipó y mi hiperactividad se redujo considerablemente una vez que logré equilibrar esos niveles de vitaminas y minerales. Estoy profundamente agradecido de que mi médico decidiera realizar esos estudios después de que me detectaron un tercer tipo de cáncer. Historia 18. Todo comenzó con una condición llamada aldosteronismo primario. Resultó que tenía un adenoma, un tipo de tumor benigno, justo encima de mi glándula adrenal izquierda. Durante 26 años soporté una presión arterial peligrosamente alta y fuera de control, mientras mi nivel de potasio en sangre se mantenía siempre en un límite crítico. Nadie lograba descifrar qué ocurría hasta que, en mi primera consulta con la cardióloga, ella revisó mis antecedentes y sin titubear sentenció: apuesto mi vida a que tienes el síndrome de Kahn. Me derivaron a un endocrinólogo y efectivamente confirmaron aquel crecimiento en la glándula adrenal. Pero todo esto ocurrió en plena pandemia, cuando conseguir una cita o un especialista que me atendiera y mucho menos me brindara tratamiento parecía una misión imposible. Como consecuencia, en enero de 2022 sufrí un derrame cerebral isquémico bilateral. Por fortuna, en mayo de ese mismo año me realizaron la adrenalectomía, es decir, la extracción de la glándula afectada. Tuve una suerte inmensa, pues las secuelas del golpe fueron mínimas, pero lo más doloroso es que nunca debí haber llegado a ese punto. Por 26 años me dijeron que todo era ansiedad. Una mentira dolorosa. ¡Qué rabia! Historia 19. Ansiedad. Todo por el dolor que provocaba una infección de oído que nadie había descubierto. Pasó un año entero, 2 rondas de fisioterapia, 10 sesiones con el psicólogo y un tratamiento de 10 días con amoxicilina y de repente, el dolor musculoesquelético en mi cuello, que decían que era por ansiedad, casi desapareció por completo. La sensación era tan intensa que sentí que me estaba muriendo, incluso llegué a pensar que tenía cáncer en el cuello. Aunque la fisioterapia seguía siendo necesaria y ahora estamos trabajando en el otro lado de mi cuerpo, la infección en el oído no se manifestó hasta que ya estaba tomando los antibióticos. Historia 20. Asma. Tuve una infección en las vías respiratorias superiores que hizo que mi asma de la infancia volviera a activarse. Les contaba a los médicos que me despertaba en la noche con una tos seca terrible y que no podía respirar. Fui 2 veces a la clínica y me decían que era solo ansiedad, que me calmara, respirara profundo y me tomara descansos en el trabajo. Pero finalmente terminé yendo a urgencias porque, a pesar de todos esos intentos de respirar profundo, sentía que estaba inhalando por una pajilla, tenía la vista borrosa y los labios se me ponían azules. Me dieron esteroides y, de inmediato, me sentí muchísimo mejor, como nuevo. Ahora voy con un neumólogo regularmente y uso un inhalador diario para mantener todo bajo control. Historia 21. Me despertaba en medio de la noche con dolor, sudores nocturnos y pesadillas terribles. Apenas podía comer. Durante unos 6 meses mi dieta se redujo casi exclusivamente a atún y galletas saladas. Los primeros doctores que consulté me dijeron que era ansiedad y me sugirieron ir con un terapeuta, pero yo sentía que algo no estaba bien en mi cuerpo, así que insistí. Finalmente, conseguí que me refirieran con un gastroenterólogo y me hicieron un montón de pruebas. Resultó que mi vesícula estaba fallando y, al quitarla, todos esos problemas nocturnos desaparecieron. Además, al ajustar mi alimentación, logré controlar mejor el síndrome del intestino irritable con diarrea. Historia 22. Hiperparatiroidismo primario. Es una condición que genera una ansiedad que parece invadir todo el cuerpo. Lo primero que me hizo dar cuenta de que algo realmente andaba mal fue que en momentos de plena tranquilidad, por ejemplo, cuando estaba recostada y abrazada a mi esposo viendo una película, de repente sentía como la ansiedad me invadía sin ninguna razón aparente. Me tomó varios años finalmente recibir un diagnóstico y después tuve que esperar otros 2 años para que me operaran. Pero ahora, en solo 2 días, me van a hacer la cirugía que debería solucionarlo. ¡Qué emoción! Historia 23. Anemia perniciosa. Estuve a punto de renunciar a mi trabajo porque apenas podía caminar y me cansaba tanto que me quedaba dormida cada vez que me sentaba.
Pasó bastante tiempo hasta que encontré un médico que realmente me escuchara. Cuando finalmente me diagnosticaron y empecé el tratamiento, me dijeron que estaba histérica solo porque tuve la valentía de contarle a un médico general que los síntomas de mi enfermedad crónica e incurable no habían desaparecido por completo, pese a que ya llevaba 12 semanas recibiendo inyecciones de vitamina B12. Historia 24. Oh, esta es mi pregunta favorita. Hace un par de años empecé a tener movimientos musculares involuntarios. Al principio eran solo movimientos al azar en la cabeza y el cuello, pero con el tiempo se extendieron a todo el cuerpo. En sus peores momentos, solía decir que parecía que mi cuerpo se estaba preparando para una audición de El Exorcista. Finalmente, logré consultar a un neurólogo y me dijo que todo era por estrés y que debía relajarme. Pero no era solo estrés, qué sorpresa, en realidad tenía un trastorno neurológico funcional, algo que confirmé por mi cuenta después de diagnosticarme y tratarme solo. Ahora, apenas tengo alguna que otra sacudida. Una locura. Historia 25. Uno de mis ganglios linfáticos se hinchó hasta alcanzar casi 7.5 centímetros de diámetro, hasta el punto de sentir que me ahogaba, con dolor intenso, dificultad para respirar y, además, mucho nerviosismo. Pero por cómo es mi cuerpo y exactamente dónde estaba ubicado ese ganglio, no se podía ver desde afuera. Apenas se podía palpar un poco, pero no era posible saber realmente qué tan grande estaba hasta que me hicieron una ecografía. Para colmo, no ayudaba en nada que soy mujer, tengo un diagnóstico de ansiedad y apenas tenía 18 años cuando todo esto comenzó. Historia 26. Tuve daño neurológico a causa de una enfermedad autoinmune que no me identificaron a tiempo y que impedía que asimilara la vitamina B12. Estoy lleno de rabia contra el neurólogo que me escuchó entre lágrimas mientras sentía que mi mente se desmoronaba y lo único que atinó a decir fue que necesitaba acudir a un psicólogo. Lo mismo ocurrió con el asistente médico, que solo ordenó los exámenes básicos y no encontró nada, mientras yo temblaba tanto que ni siquiera podía mantenerme en pie o sostener una cuchara, y me soltó un quizá deberías dejar de tomar cafeína cuando apenas consumía una taza de café. Y qué decir de los médicos de cabecera, que minimizaron mis bajos niveles de vitamina como si fuera culpa mía por no comer bien. Jamás tuve un diagnóstico certero ni tratamiento hasta después de los 25 años, cuando el daño ya era irreversible. Sí, también enfrento ansiedad y algunos problemas en mi salud mental. Y, para ser franco, mucho de ello nace del trato injusto que recibí del sistema médico, del diagnóstico erróneo y la ausencia de uno a tiempo. Historia 27. Tengo autismo, trastorno obsesivo compulsivo y POTS, que es un problema que hace que mi corazón se acelere muchísimo, hasta el punto de que a veces llego a desmayarme. Mi récord personal en el monitor del corazón fue de 182 latidos por minuto, una locura. Pero normalmente, sin medicamentos, suelo mantenerme entre 100 y 130 latidos por minuto. La mayoría de mis ataques de pánico en realidad no lo eran. Muchas veces lo que pasaba era que estaba demasiado estimulado o algo hacía que mi POT se descontrolara por completo. O también eran ataques de pánico reales, pero provocados directamente por el trastorno obsesivo compulsivo. En realidad, solo una pequeña parte de esos episodios se debieron a ansiedad pura y simple. Porque sí, también tengo ansiedad común encima de todo esto, pero la siento como un bebé chiquito comparado con todos los demás problemas que manejo. Historia 28. Lo que enfrentaba era ansiedad, pero también un hipotiroidismo severo que complicaba aún más todo. Pasé mucho tiempo tomando medicamentos que aliviaban un poco esa inquietud, pero no lograban tocar los demás síntomas que me afectaban. Alrededor de 1 año y medio después, alguien solicitó un análisis de tiroides y, de repente, apareció la raíz del problema. Una vez que comencé a tratar esa condición, la ansiedad descendió lo suficiente como para permitir reducir la dosis de los medicamentos para la salud mental. Unos 15 años más tarde, la ansiedad volvió a intensificarse, pero esta vez la causa fue la perimenopausia. Aquellos cambios hormonales hicieron que, al empezar a manejar ese proceso, la tensión interior disminuyera notablemente. Sí, convivo con la ansiedad. Es algo palpable que marca mi vida. Pero cuando mis hormonas se desajustan, esa ansiedad se dispara y se multiplica hasta un nivel abrumador. Historia 29.
Trastorno obsesivo compulsivo. La verdad, yo no tenía ni idea de qué se trataba. Siempre pensé que era como prender y apagar el interruptor de la luz 10 veces para evitar que pasara algo malo, como que se muriera tu abuela o algo por el estilo. Pero resulta que hay varios tipos de trastorno obsesivo compulsivo. En mi caso, es más bien quedarme atrapado en ciertos pensamientos que se repiten una y otra vez, obsesiones, y luego hacer cosas para tratar de callar esas ideas, que serían las compulsiones. La terapia de exposición y prevención de respuesta me ayudó muchísimo, aunque al principio fue súper difícil de enfrentar. Historia 30. Imagínate la sorpresa. Descubrí que llevaba 7 meses esperando un bebé justo allí, recostada en la camilla para la ecografía. La técnica, al verme entrar, exclamó: «No lo puedo creer. ¿Cuándo llegaste? Jamás pensé que estabas tan avanzada. ¿Viniste a conocer el sexo de tu bebé?». Lo curioso es que todas las pruebas de embarazo me habían dado negativas, pero yo devolvía la comida todos los días, y con intensidad. Pensé que era solo un malestar pasajero, pero mi doctora estaba convencida de que todo se debía a la ansiedad. Me mandó a realizar análisis de sangre y lo habitual, y todo salió bien. Entonces, decidió practicar un último estudio, aunque estaba segura de que no descubriría nada, lo hizo más para calmarme. Y bueno, ahora tengo una niña de 4 años. Increíble cómo cambian las cosas. Historia 31. Enfermedad celíaca. Durante más de 10 años, vomitaba con una intensidad tremenda todos los días, sin excepción. Visité a un sinnúmero de doctores y especialistas, pero todos excepto mi médico actual desestimaron mi problema. La mayoría me decían que era por ansiedad, y uno incluso, juro por todo lo sagrado y profano, llegó a decir algo como: «Si estás con sobrepeso, realmente es tan grave», refiriéndose a la frecuencia con la que me enfermaba. ¿Es mi ansiedad un problema? Claro que sí, soy una mujer viviendo en el 2025, por supuesto que tengo ansiedad. Pero también, tal vez el verdadero problema era que la comida con la que intentaba sentirme mejor en realidad estaba destruyendo mi cuerpo de muchas formas diferentes. Historia 32. Arritmia por taquicardia por reentrada del nodo AV. De repente, mi corazón se aceleraba de forma loca, con picos de ritmo que duraban entre 10 segundos y varios minutos, y luego simplemente se calmaban solos. Durante esos episodios, me sentía ansioso, tenía que salir a caminar y de repente empezaba a andar de un lado a otro, y al final quedaba agotado. Como estos episodios duraban tan poco, ningún médico podía diagnosticar nada con certeza. La mayoría me decía que parecía un ataque de pánico o ansiedad generalizada. Todo cambió cuando tuve uno que duró más de 1 hora y fue necesario administrarme adenosina. Gracias a Dios llegó un paramédico y no solo un técnico en emergencias, porque en ese caso me habrían dado un desfibrilador en lugar de un medicamento. Fue ahí cuando finalmente recibí un diagnóstico real. Hace unos 12 años me sometí a una ablación para controlar esto, pero en el último año la taquicardia ha vuelto, así que ahora necesito hacerme otra vez el procedimiento. Historia 33. Desde que comencé a tener periodos, que fue a los 11 años, siempre fueron irregulares. Fui con 3 doctores diferentes porque los calambres eran tan intensos que no podía moverme ni comer durante 4 días. Mis ciclos eran súper irregulares y podía tener la menstruación hasta por 3 semanas seguidas. Cada vez me decían que todas las chicas tienen problemas hormonales y que debía dejar de preocuparme tanto o no estar tan estresada. Al final, me diagnosticaron un síndrome de ovario poliquístico muy grave. La situación empeoró tanto que terminé en el hospital y me recetaron 8 diferentes medicamentos y suplementos para controlarlo.